¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Compartiendo con MSN Consultores, un día más de nuestra Semana de la Salud. El día de hoy estaremos compartiendo sobre el tema la alimentación y el rendimiento laboral. La verdad es que es sumamente importante cómo están ligadas estas dos cosas en las personas y quién mejor que esta persona que invitamos para que nos dé este tema. Bienvenido, Oscar. Te voy a hacer una breve presentación antes de dejarte los micrófonos. Es el licenciado en nutrición Oscar Rubalcaba. Él actualmente está laborando en el Centro Universitario de Ciencias Exactas y también es consultor privado para efectos de reducción de peso y la nutrición en general. Oscar, muchísimas gracias por estarnos acompañando, sobre todo para hablar de este tema que es tan importante. Lo decíamos desde el día de ayer que hablábamos de factores de riesgo psicosocial, que hay muchas cosas vinculadas de manera personal en la productividad de los trabajadores y esta definitivamente es una de ellas. Muchísimas gracias y adelante con tu presentación. Muchísimas gracias, licenciada Carla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan las personas que nos están viendo y escuchando. Bienvenidos a MSN. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar precisamente de lo que es la alimentación y el rendimiento laboral. Y también, bueno, pues en parte de esto vamos a ver cuáles son algunos de los aspectos que debemos de tomar para que exista estas indicaciones nutrimentales a bien seguir para poder llevar a cabo un buen rendimiento laboral. Voy a empezar a compartir lo que es la presentación, ¿sí? Y bueno, pues en base a esto, vamos a empezar a trabajar lo que es la parte de la alimentación y del rendimiento laboral. Si se fijan, bueno, pues aquí tenemos uno de los objetivos que tenemos aquí para nosotros, para todos ustedes, es comprender que una mala alimentación dentro y fuera de la jornada de trabajo puede afectar nuestro rendimiento laboral. Efectivamente, si nosotros como personas no llevamos una alimentación adecuada, entonces nuestro rendimiento va a ser mucho menor al esperado. Si bien nos la pasamos muchas horas de repente trabajando y también algunas otras estando en casa con una alimentación que no es la adecuada, entonces nuestro rendimiento físico va a empezar a mermar, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos generales aquí en esta presentación es precisamente la de comprender que una mala alimentación, tanto dentro del trabajo como fuera, puede repercutir en nuestro rendimiento. Estos objetivos específicos, bueno, pues es explicar el concepto de tener una mala alimentación, que bueno, muchos diremos, ¿cuál es, cómo es tener una mala alimentación, no? Yo lo podría decir de la siguiente manera, tener una mala alimentación es precisamente lo que muchos o la mayoría de las personas suelen hacer, ¿no? Ejemplo, bueno, por ejemplo, aquí está. Lo que es tener una mala alimentación, pues bueno, pues lo que es no llevar a cabo las indicaciones nutricionales que de repente desde chicos nos llegan a mencionar, que debemos de consumir frutas y verduras, que debemos de consumir cereales y tubérculos, que debemos de consumir proteínas de origen animal, proteínas de origen vegetal, oleaginosas, para que también tengamos una cierta cantidad de grasas buenas, entre otras. Entonces, bueno, pues es precisamente lo que nosotros debemos de identificar cuando nosotros tenemos una mala alimentación. También hacer una autoevaluación sobre nuestro patrón de consumo de alimentos y bebidas. ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué es lo que estamos bebiendo? Si lo que estamos bebiendo tiene azúcar o no tiene azúcar. Si es agua natural o preparada. Entre otras, también queremos que nosotros como objetivo, bueno, pues conozcan las consecuencias de una alimentación en nuestra salud y rendimiento laboral. Y también brindar recomendaciones de alimentación saludable, así como señalar los beneficios de una alimentación saludable dentro y fuera del trabajo. Si bien, bueno, pues vamos a partir de una brecha alimenticia, ¿sí? La brecha alimenticia que yo les quiero compartir es 1 de cada 6 habitantes del planeta padece desnutrición, pero también está la otra contraparte que otro tiene sobrepeso u obesidad. Para el año de 2020 se estimaba que el origen de las enfermedades a causa de una mala alimentación iba a ser aproximadamente del 60%. Estamos hablando de que las enfermedades que se llegaron a diagnosticar en el 2020
Bueno, pues el 60% eran a causa de una mala alimentación. Y de ese 60%, el 30% aproximadamente eran enfermedades cardiovasculares. Una de las principales enfermedades que al final llevan a muerte por un mal seguimiento o también por un mal diagnóstico en su debido tiempo, ¿vale? Estudios recientes demuestran que la mala alimentación causa disminución del rendimiento laboral, ocasionando pérdidas hasta del 20% en la productividad. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, bueno, el que nosotros llevemos una alimentación no adecuada en las personas, bueno, pues entonces se va a ver reflejado en todos los aspectos. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el rendimiento laboral. Si bien nosotros es una parte importante que debemos de saber, que debemos de consumir una cantidad de hidratos de carbono, una cantidad de proteínas y una cantidad de grasas o lípidos en nuestra dieta diaria, ¿sí? Pero sí en nuestra dieta diaria, de acuerdo a nuestro requerimiento calórico, ¿sí? Nuestro requerimiento de energía de cada una de las personas. Ahora, si bien, bueno, pues en esta cuestión de los requerimientos calóricos, a veces podemos excedernos consumiendo una mayor cantidad de hidratos de carbono, ¿sí? Y los hidratos de carbono, si bien es cierto, deben de estar dentro de nuestra dieta diaria, deben de ser del tipo complejos y no del tipo simples. ¿Por qué? Porque, bueno, de esta manera pasaría de que los hidratos de carbono simples, que son aquellos que regularmente encontramos en frituras, que regularmente encontramos en el azúcar con la que se prepara el agua fresca, el que regularmente encontramos en alimentos procesados, bueno, estos lo único que hacen es darnos un poco de energía momentáneamente, sin embargo, no nos dan ningún aporte de nutriente, ¿vale? Y bueno, por lo tanto, en el momento que nosotros nos estamos excediendo en hidratos de carbono o azúcares simples, bueno, también estamos originando que se nos va a dar como consecuencia a largo plazo un sobrepeso o una obesidad, desatando esto algunas enfermedades de las que ya hemos mencionado, como diabetes, como hipertensión, como algunos tipos de cánceres, entre otros. ¿Qué significa? Bueno, alimentarse o tener una mala alimentación. Ya lo mencionábamos, consumir dietas muy bajas en calorías, ¿sí? Sucede esta parte de que de repente nos estigmatizamos diciendo que vamos a consumir menor cantidad de calorías. ¿Para qué? Para mantener un peso saludable, ¿sí? Y bueno, pues nuestro cuerpo necesita una cantidad de energía o de calorías óptimas para que podamos llevar a cabo las actividades del día a día, como es trabajar, como es ir a casa, como es realizar actividades de casa, entre otros. También la contraparte está en consumir dietas muy altas en calorías. Aquellas, como ya les mencionaba, en donde se da un consumo excesivo de calorías. Si las consumimos en una gaseosa, si las consumimos en un alimento procesado, ¿como cuál? Bueno, pues puede ser un pastelito, puede ser algún snack, puede ser también alguna otra bebida preparada, etcétera, etcétera, etcétera. Las dietas altas en calorías, como ya les mencionó, también, bueno, lleva a que posteriormente haya un aumento de peso, un sobrepeso y una obesidad. Y también la mala distribución de las cantidades de alimentos por comida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en nuestros planes de alimentación o en nuestro plan de alimentación, desayuno, comida y cena, y que también debemos de tener colaciones, bueno, pues que debe de haber una distribución adecuada. ¿Adecuada como qué? Adecuada, como ya le mencionaba, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, frutas y verduras, vitaminas y minerales y también una cantidad de agua, ¿vale? Entonces, si nosotros nos excedemos o no tenemos bien distribuida nuestra alimentación diaria, pues en algún momento va a repercutir en nuestro estado de salud. El número de comidas que se realizan al día, ya lo mencionaba, bueno, depende mucho de las personas. Sin embargo, se recomienda que sean 3 comidas, desayuno, comida y cena, y 2 colaciones. ¿Colaciones qué significa? Colaciones es comida entre comidas, ¿sí? O lo que regularmente decimos
alguna juzguera, ¿vale? Si mencionamos esta parte de juzguera, qué mejor que hablemos de una juzguera, algún antojito, algún snack, pero nutritivo. Y bueno, pues a lo mejor ustedes se preguntarán si puede ser posible esto. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros, dependiendo de nuestros hábitos de alimentación, es como vamos a empezar a elegir nuestras colaciones y nuestros snacks, ¿sí? Podemos elegir una manzana, podemos elegir palitos de zanahoria, podemos elegir palitos de apio, podemos elegir pepinos, jícamas, todo depende de nuestra creatividad. También depende mucho de la preparación, cómo lo hacemos. Podemos ponerle un poquito de limón, un poquito de sal, un poquito de chile piquín, entre otras cosas. Ahorita vamos a hablar también un poquito de la sal para que no se estigmatice, pero que sí la tomemos en cuenta como para no estarla adicionando en todos y cada uno de nuestros alimentos. También influye mucho tener una alimentación si la higiene con la que se preparan los alimentos no es la adecuada. ¿Por qué? Porque entonces, al momento de que estamos preparando algunos tipos de alimentos, bueno, pues puede suceder de que al no prepararlos higiénicamente, bueno, podemos transmitir algún tipo de bacteria. Una de las más comunes es la hepatitis A, otra, la salmonelosis, entre otras. Y entonces nuestro estado de salud va a repercutir. Va a repercutir de manera de que la alimentación que estemos llevando a cabo, los nutrientes que estamos consumiendo, no van a estar tan biodisponibles como si tuviéramos la higiene adecuada para preparar los alimentos en su momento. Y otro de los factores que influye para que también tengamos una mala alimentación es el consumo excesivo de alcohol. ¿Por qué? Porque, bueno, al final de cuentas, cuando se llega a consumir el alcohol, también existe esta parte de brincarse comidas principales por darle continuidad al consumo del alcohol. Al consumir una cierta o mucha cantidad de alcohol, bueno, pues se va a ver afectado uno de los principales órganos que se encarga de metabolizar el alcohol, que es el hígado. Y entonces, bueno, si ligado a esto tenemos una mala alimentación o una alimentación excedida en grasas, bueno, nuestro órgano, que es el hígado, va a estar un poquito sensible y vamos a tener quizá una repercusión a manera de salud. Aquí, bueno, pues también voy a preguntarles a todos los que nos están viendo, ¿realmente nos alimentamos adecuadamente? Aquí vemos una presentación donde vemos una persona que a su alrededor hay puros alimentos hipercalóricos. Si se fijan, en esta cuestión estamos viendo de que son alimentos procesados, ¿sí? Es una persona que alrededor tiene una gaseosa, que tiene envolturas de frituras, ¿sí? Para no decir marcas. Y bueno, también envolturas de panecillos procesados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el alimento, siempre nosotros, como nutriólogos, recomendamos que siempre el alimento sea de lo natural, lo más natural, ¿sí? Evitar los alimentos procesados, porque estos ya tienen un aditamento como conservantes, entre otros, que los hace que su durabilidad en el stand, bueno, tenga mucho tiempo. Y entonces, por lo tanto, no es algo natural y es un alimento con algún aditivo, como ya lo menciono, conservador. En el caso de las gaseosas, bueno, es importante recalcar que aparte de que es un alimento procesado, lleva ciertos químicos para su producción, entre ellos el ácido fosfórico, que está comprobado que el ácido fosfórico, bueno, interviene en la absorción del calcio en los huesos. Por lo tanto, a menor edad que las personas empiecen a consumir refresco, puede existir la posibilidad de que su densidad ósea y su mineralización en los huesos se vea afectada a largo plazo, provocando esto una osteoporosis. Se recomienda no consumir gaseosas y menos gaseosas de sabores, de colores, entre ellas el refresco negro, por ser uno de los
refrescos que mayor cantidad de químicos tienen. Ahora sí, entrando al tema de qué es lo que la gran mayoría comen en el área de trabajo, bueno, pues es muy común ver en el área de trabajo siempre la maquinita de expendio de alimentos procesados, como panecillos, galletas, entre otros, o de gaseosas. Nunca hemos visto, y podemos decirlo, una maquinita en nuestra área de trabajo que contenga algo saludable. Sin embargo, no es necesario tener la maquinita. Podemos nosotros llevar a nuestro trabajo alguna bolsita, algún recipiente con alimentos frescos, sanos y nutritivos, como ya se los había mencionado anteriormente. También podemos cargar en un mismo recipiente las llamadas oleaginosas, que en este caso, bueno, son las semillas, ¿sí? Las semillas tales como almendras, tales como nueces, tales como cacahuates, entre otros, ¿sí? Estos nos dan un aporte de grasas buenas que ayudan e intervienen a nivel del corazón, pero que también nos dan un aporte de nutrientes que intervienen a nivel del sistema nervioso, haciendo que estemos más alerta, que retengamos más la información y que tengamos mayor actividad. Lo que come la mayoría de los trabajadores, bueno, pues aquí se enlista de alguna manera. Comida chatarra, ¿dónde la encontramos? La podemos encontrar fuera de nuestra área de trabajo o inclusive, como les mencionaba, en las maquinitas de expendio en donde se dan estos panecitos y estas gaseosas. ¿Qué más comemos? Frituras. ¿Frituras como cuáles? Bueno, podemos decir que las frituras están hechas de alguna manera con aceites que de repente suelen ser muy requemados, ¿sí? Si bien es cierto, bueno, la porción de frituras puede ser nada más solamente de 6 a 8 piezas, en hablando de algunos como papas doradas, ¿sí? Pero hay que ver con qué tipo de aceite fueron hechas para su venta y que muchas de las veces, bueno, como ya lo mencionó, pues es aceite requemado. También hablamos de snacks, cositas de picar, ¿sí? Si ustedes se fijan, cuando vamos a algún súper, al final de la caja solemos ver alimentos nada nutritivos y muy calóricos, sin decir nombres, sin decir marcas. Vemos que son paquetitos de golosinas que al momento de sacar el conteo calórico tienen una gran cantidad de calorías y una gran cantidad de azúcar, a veces rebasando hasta lo que en un tiempo de comida deberíamos de consumir. Y ahí lo menciona. Hablamos cositas para picar y nuevamente hablamos de estas dulces y golosinas que llegamos a ver. Los famosos postres. También, si bien las porciones para los postres desde la cuestión alimentaria son muy pequeñas, nosotros solemos rebasar la cantidad que comemos en las porciones y dando como consecuencia una mayor cantidad de calorías y de azúcar. Recordemos que la enfermedad de la diabetes está con mucho auge en los últimos años, precisamente por el gran sedentarismo que existe en las personas, por el gran sedentarismo, por la falta de actividad física y por la falta de una buena alimentación y el consumo excesivo de azúcares. Los refrescos artificiales, como se menciona en la diapositiva, también son algunos de los alimentos que regularmente se consumen en las áreas de trabajo, dejando a un lado el consumo habitual de agua. Si bien es cierto, nosotros debemos de consumir un mínimo de 1,5 litros de agua por día, hasta 2 litros, hay muchas de las personas que a veces no llegan a consumir ni siquiera 1, 2, hasta 3 vasos de agua. El agua tiene que ser natural. No se vale y no se recomienda que tenga un aditivo. ¿Cómo cuál? Como de repente los sobrecitos estos que venden para preparar aguas frescas. En el caso de que se quiera preparar un agua fresca, se recomienda que sea de fruta natural, sin
añadidura de azúcar, ya que la misma fruta tiene su propio azúcar que es parte de ella y se le llama fructosa, y esto es lo que le da el sabor dulce a las frutas. Los embutidos. Es muy común también que en el área de trabajo se consuman embutidos, tales como salchichas, tales como trocitos de jamón, trocitos de queso de puerco, entre otros. Y estos tienen una alta cantidad de sodio, ya que el proceso por el cual fue intervenido hace que se le ponga sodio y algunos conservantes, y que a largo plazo en nuestra persona puede llegar a desencadenar, entre otras enfermedades, hipertensión arterial. Los alimentos enlatados, al igual que los embutidos, también tienen una alta cantidad en sodio. Se recomienda que no se consuman, y en el caso de ser consumidos, tienen que quitarse, se tienen que drenar, ¿sí? Se tiene que enjuagar y quitar la mayor cantidad de agua en la que se encontraban, ya que esta tiene una excesiva cantidad de sodio. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala alimentación y cómo afecta nuestro rendimiento laboral? Pues aquí vamos a mencionar algunas consecuencias de ellas. A efectos a corto plazo, bueno, pues las personas llegan a presentar dolor de cabeza, ya que o no están ingiriendo la suficiente cantidad de energía, de calorías, como se mencionaba en una de las principales diapositivas al inicio, o lo contrario, que están consumiendo una excesiva cantidad de calorías y de azúcar. Y algunos de los efectos que están en el rendimiento laboral, bueno, pues sería que cuesta trabajo leer, hay problemas de concentración, tenemos problemas al escribir, al ver la computadora o cualquier otro equipo y realizar alguna actividad que requiera esfuerzo visual. ¿Por qué? Porque no estamos ingiriendo la suficiente cantidad de nutrientes como se debería. Recordemos que al consumir en nuestra dieta diaria hidratos de carbono, proteínas y lípidos, también debemos de consumir una suficiente cantidad de vitaminas y minerales. Las vitaminas y minerales las encontramos también en frutas y verduras, muchas de las cuales nos olvidamos de ellas, a veces hasta por flojera, porque nos da flojera el pelar una naranja, el pelar un plátano, o el simple hecho de enjuagar la fruta o la verdura. Otra de las consecuencias que pueden presentarse por no tener una buena alimentación en el área laboral es el estrés, ¿sí? Una persona estresada regularmente siempre la vas a encontrar irritada, siempre va a estar con el pulso acelerado, siempre va a estar con esta parte ansiosa, enojada, cansada y que no se concentra con facilidad, ¿sí? Esto es precisamente porque el cuerpo, al no obtener los suficientes nutrientes, empieza a responder de una manera diferente, generando estrés en las personas y por lo tanto, en el área laboral, la persona va a reaccionar de alguna u otra manera diferente a la que debería de responder. También es muy común que se presenten los dolores musculares, ¿sí? Si también nos llevamos una alimentación adecuada, bueno, pues repercute también a nivel muscular. Y bueno, pues vamos a empezar a presentar espasmos o dolores musculares, calambres u otro. Pasamos todo el día sentados. Se recomienda que por cada hora que nos la pasemos sentado o parado, tomemos unos 10 minutitos para hacer todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario? Pues si nos la pasamos sentados 10 minutitos por hora, no la pasemos parados. Y al revés, esto para que haya una buena circulación sanguínea. Y, por lo tanto, no se presenten algunos de los dolores musculares que regularmente presentamos al estar mucho tiempo sentados. Aquí, como lo vemos, bueno, al estar todo el día sentados, no podemos caminar por los dolores
o al revés. Y a veces hasta nos cuesta movilizarnos correctamente. Es muy importante también que dentro de la alimentación que llevemos a cabo, bueno, consumamos una cantidad también de proteína de buena calidad para que, bueno, también de alguna manera también nuestros músculos responden efectivamente. Las proteínas las encontramos de origen animal y de origen vegetal. Las de origen animal, pues son las que nosotros ya conocemos. El huevo, la leche, ¿sí? La res, el pescado, el pollo, entre otros. Y las proteínas de origen vegetal, bueno, pues las encontramos en las leguminosas, como son los garbanzos, las lentejas, las habas, las alubias y más. También si no llevamos una suficiente alimentación y adecuada sobre todo, bueno, vamos a empezar a presentar insomnio y cansancio excesivo, ¿sí? Y como consecuencia, bueno, pues esto nos va a llevar a que nos levantemos de mal humor, a que lleguemos tarde al trabajo, que todo el día nos encontremos con sueño, cansados, con apatía y que no queramos que nadie nos moleste. Es de verdad importante llevar a cabo una alimentación bien distribuida para que no suceda nada de esto. Si nosotros sentimos que nos estamos empezando a desgastar de una manera mucho más rápida a la que hemos estado habituados, entonces es importante recurrir a algún suplemento vitamínico y a consumir, como ya les mencionaba, incluir en la dieta más frutas, más verduras, para que tengamos el aporte suficiente de vitaminas y minerales. Si nuestra alimentación no es la adecuada, también vamos a padecer ansiedad y nerviosismo, ¿sí? Al no llevar una alimentación en donde consumamos la suficiente cantidad de hidratos de carbono, bueno, puede pasar que tengamos cuadros de hipoglucemia, se nos baje el azúcar, como habitualmente se dice, y entonces suceda que tengamos poca concentración, que nos dé taquicardia, que de repente podamos presentar cuadros de diarrea y que esto sea como consecuencia de un cuadro de hipoglucemia. La ansiedad y el nerviosismo también debe de ir de alguna manera detectada por la persona para que en el momento que reconozca este cuadro también tenga la opción de elegir alguna asesoría, ya sea psicológica o médica, para el cuadro de ansiedad o nerviosismo que llegue a presentar. En nuestra área laboral es muy común que lleguemos a presentar gastritis y reflujo. ¿Por qué? Porque una es ligado a los alimentos que consumimos, otra a las gaseosas que llegamos a consumir en nuestro trabajo y otra muy importante al tiempo que nos la pasamos sentados frente a la computadora. La combinación de estos da una mayor producción de ácido clorhídrico o como comúnmente nosotros le llamamos jugos gástricos. Y entonces vamos a empezar a padecer gastritis y reflujo. La gastritis, bueno, pues como ustedes lo saben, produce dolores fuertes que a veces requieren intervención médica, ¿sí? También, bueno, al presentar gastritis y reflujo, las personas, bueno, tienden a faltar a su trabajo. Y una nota muy importante que aquí se toca en la diapositiva es que los constantes gases pueden poner a las personas en situaciones bochornosas mientras se labora. Es por eso que se recomienda llevar a cabo una alimentación de verdad que esté bien distribuida y que de verdad no estemos consumiendo los alimentos que nos están generando esto, ya que no vamos a estar trabajando a gusto, ya que no vamos a poder llevar a cabo nuestras actividades laborales como de verdad quisiéramos. El estreñimiento también es muy importante de contar y hablar de él, ¿sí? ¿Por qué?
porque también es uno de los cuadros que se padecen en el área laboral. El estreñimiento, una de las características es que produce dolores intestinales y que, bueno, pues la persona que pasa mucho tiempo estreñida, a menudo se siente muy incómoda y molesta en el trabajo, ¿sí? Por aquello de lo que pueda o no pueda pasar y que al final, pues tiene una cierta cantidad de horas que debe estar en su área laboral. En la parte de estreñimiento, bueno, pues es muy importante recalcar que a veces se suele dar por el poco o nulo consumo de agua. Vuelvo a recalcar que el consumo mínimo y aproximado de agua por día es de 1,5 litros de agua a 2 litros. Y también el estreñimiento se puede llegar a presentar por el poco o nulo consumo de fibra, ¿sí? La fibra, bueno, pues las propiedades que tiene la fibra es la de llevar a cabo la motilidad intestinal y, bueno, a manera de arrastre, bueno, que logre la evacuación completa de todos los residuos que pueden llegar a quedarse a nivel polo. Y, bueno, pues la fibra se encuentra en frutas y verduras. La cantidad de gramos de fibra que se recomienda consumir por día es de 25 a 35 gramos de fibra por día. Para mí es muy importante recalcar que, si bien es cierto, es una cantidad que podemos decir no es mucha, ¿sí? A veces no la llegamos a consumir. ¿Por qué? Porque los alimentos que habitualmente estamos acostumbrados a consumir a veces no nos dan el aporte ni siquiera de 5, 7, 8 o 10 gramos de fibra por día. Ejemplo, algunas de las barritas que a veces llegamos a creer que son buenas para nuestra nutrición no dan más que el aporte de 1 a 1,2 de gramos, de gramos de fibra. Y sin embargo, la cantidad de calorías es mayor a lo que nos podría proporcionar un par de manzanas. Ejemplo, un par de manzanas nos pueden proporcionar 120 calorías, pero con una cantidad de fibra suficiente para poder seguir durante el día con una buena motilidad intestinal a la espera de otro alimento con fibra. Y la barrita que usualmente consumimos o conocemos, pues nos da nada más 1,2 de gramos por fibra por día, y en calorías es casi lo mismo que el par de manzanas. Así que dense una idea. También otra de las cosas que de repente repercuten a nivel laboral, bueno, pues es el hecho de que una persona se vea significativamente delgada, pero que por dentro su cuerpo no esté respondiendo de la mejor manera. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las veces también desde la parte psicológica, emocional, muchas veces la persona tiende a no consumir la suficiente cantidad de calorías en sus alimentos para tener una imagen delgada y verse bien ante la comunidad laboral, dejando a un lado su estado de salud y repercutiendo muchas veces en alguna patología, en alguna enfermedad o en algún trastorno de conducta alimentaria, como anorexia, como bulimia. Los efectos a mediano y largo plazo, bueno, sabemos todos que si nos excedemos en la cantidad de azúcar y en la cantidad de calorías y no llevamos a cabo una actividad física adecuada, bueno, pues vamos a padecer sobrepeso u obesidad. Elevados gastos médicos, ya que al tener el sobrepeso o obesidad puede haber alteraciones. ¿Alteraciones de qué? Alteraciones de la glucosa, alteraciones del colesterol, alteraciones de triglicéridos, entre otros. Puede haber poco rendimiento laboral, ya que, bueno, pues también de repente la persona se empieza a enfermar y empieza a faltar, ¿sí? Y, bueno, pues esto genera un alto costo para la empresa. Una persona con problemas de aceptación también en la cuestión laboral
bueno, pues puede padecer depresión o no tiene buenas relaciones laborales. También esto es uno de los trastornos que influyen de alguna manera en el rendimiento laboral. Aquí está una diapositiva en donde se menciona rápidamente lo que les decía. Si no existe una buena alimentación, entonces a largo plazo y a corto, dependiendo la edad, dependiendo el sexo, dependiendo la persona, su actividad física, sus hábitos de alimentación, entre otros, puede llegar a presentar hipertensión, colesterol, triglicéridos elevados, enfermedades cardiovasculares, entre otras, y puede dar como consecuencia que en una de esas, hasta en la misma área laboral, puede sufrir de un infarto o un derrame, o puede desarrollar problemas cardíacos o renales. Aquí nuevamente mencionamos que también puede haber por el consumo excesivo de calorías, ya que estamos buscando alimentos constantemente que no nos dan nada de nutrientes, bueno, pues puede haber hiperglicemias, o sea, azúcar elevada en sangre, y que a largo plazo puede desarrollar diabetes mellitus. Una de las enfermedades que, bueno, pues con el tiempo hay más complicaciones y al final, si la enfermedad llega a la parte de muerte, pero más que por la misma diabetes, por las mismas complicaciones que desarrolló la enfermedad. Complicaciones renales, complicaciones cardíacas, complicaciones hepáticas, complicaciones pancreáticas, entre otras. Aquí ya lo menciono, los problemas hepáticos, bueno, pues hay que cuidarlos, hay que mantener una buena alimentación con grasas buenas, ¿sí? El hígado, bueno, pues se encarga de metabolizar las grasas, hay que tener un buen consumo de grasas buenas. ¿Cómo cuáles? Ya les mencionaba las oleaginosas, que son las semillas, pero también podemos incluir en nuestra alimentación diaria el aceite de oliva. Utilizar un tipo de dieta mediterránea, por así decirlo, en donde incluyamos el aceite de oliva. El aceite de oliva es muy bueno si se consume en frío. Mucha gente lo utiliza en caliente para preparar los alimentos y está comprobado que al momento de que sometes el aceite de oliva a altas temperaturas, los radicales que liberan son igual o similares a las de cualquier tipo de aceite, cualquier otro tipo de aceite. Entonces, las propiedades del aceite de oliva se recomienda que sean consumidos de manera frío, como en ensaladas, como en vinagretas, o también podemos llegar a consumir una cucharadita de aceite de oliva por las mañanas para que tengamos ese aporte de grasas buenas a nuestro cuerpo. Aquí rápidamente la diapositiva menciona que las enfermedades como hipertensión, diabetes, afecciones del hígado, bueno, pues afectan a lo largo de la vida. Y como ya les decía, si no tenemos un cuidado en nuestros hábitos de alimentación, entonces, al final del cuento, va a haber una muerte por todas las complicaciones derivadas de la enfermedad. ¿Estamos a tiempo de mejorar la alimentación y cambiar el estilo de vida? Sí. ¿Cómo? Llevando a cabo alimentación en donde incluyamos, primeramente, nuestra agua diaria, ¿sí? Es imprescindible que debemos de consumir nuestra cantidad de agua, como ya lo mencionaba, de 1.5 litros a 2 litros por día en cada una de las personas. Otra, que incluyamos cereales y tubérculos, ¿sí? Cereales como cuáles. Bueno, los que vienen de manera un poco más natural, ¿sí? Estamos hablando de arroz integral, estamos hablando de tortilla, estamos hablando también del maíz, entre otros. No se debe de estigmatizar ninguno de los cereales, ya que cada uno de ellos nos dan un aporte nutrimental adecuado. No es el alimento, sino la cantidad de lo que consumimos que hace que repercuta en nuestro estado de salud. En frutas y verduras, que comamos de 3 a 5 porciones por día es suficiente para obtener la cantidad necesaria de fibra, de minerales y de vitaminas por día, ¿sí? Los alimentos de origen animal podemos consumirlos de la mejor manera que sean magros. Si tenemos la opción de pollo, podemos escoger la pechuga de pollo a cualquier otra parte del pollo
ya que esta es la que su corte es más magro, ¿sí? Y evitar a toda costa el consumo de azúcares. ¿Azúcares como? El azúcar normal, la mermelada, la lechera, todos estos azúcares procesados que de repente nos llegamos a utilizar para adicionarlo a algún otro alimento. Las recomendaciones que nosotros daríamos como nutriólogos, bueno, que en todas las comidas debemos de incluir alimentos en los grupos de alimenticios básicos, sí, como ya les mencionaba, si nos vamos desde una parte basal, que sea primero el consumo de agua, y de ahí partimos a cereales y tubérculos, a frutas y verduras, alimentos de origen animal, y finalizando con azúcares. También debemos de evitar el consumo de comida basura, ya que esto solamente nos da un gran aporte de calorías y de azúcar. Y como ya lo mencionábamos, a largo plazo se pueden desarrollar algunas otras enfermedades. No abusemos del consumo de sal. Si bien nosotros también debemos de consumir una cantidad de sodio por día, pero si a todos los alimentos les agregamos sal, nos vamos a estar excediendo y esto repercute de alguna manera a nivel del riñón y también dando como consecuencia un aumento de la presión arterial, ocasionando hipertensión arterial. La cantidad de sal que podemos consumir por día es la de una cucharadita. Esas cucharaditas pequeñas de plástico es la que podríamos consumir aproximadamente por día para adicionar en nuestros alimentos. Entonces, si necesitamos solamente esa cantidad, podríamos adicionar nuestros alimentos con algún otro tipo de saborizante. ¿Cómo qué? Como hojas de laurel, como mostaza, como algún tipo como yo le mencionaba, de un piquín o algo que le dé sabor al alimento sin necesidad de utilizar la sal. Hay que evitar comidas pesadas, hay que evitar cenas pesadas y grasosas, ¿sí? Ya que, bueno, en el momento que nosotros consumimos un alimento pesado durante la noche, nuestro cuerpo en realidad se encuentra en una parte sedentaria y entonces tarda un poquito más en llevar a cabo su proceso de digestión y en descomponer los alimentos. Debemos de consumir suficientes frutas y vegetales para que tengamos, como ya lo mencionaban, los requerimientos completos de vitaminas y de minerales. De 3 a 5 porciones por día es lo más recomendable. Tenemos que realizar una actividad física con regularidad. Si bien es cierto, bueno, pues se recomienda en estudios, hay evidencia de que si la persona se mueve o tiene una actividad física de al menos 15, 20 minutos por día, lo va a ver en una mejoría en su estado de salud. Debemos de llevar una alimentación adecuada y ajustada a las necesidades. ¿Adecuada a qué? Adecuada que sea lo suficientemente completa para lo que nosotros necesitamos, que cubra las necesidades de proteína, que cubra las necesidades de hidratos, que cubra las necesidades de grasas, de vitaminas y de minerales. Y que también no se exceda en costos para que nosotros podamos seguir manteniendo ese hábito de alimentación. No se falten comidas. Debemos de consumir 3 comidas fuertes y 2 colaciones por día. Colaciones ya dijimos que son comidas entre comidas. Y bien, bueno, pues aquí tenemos que cuidar mucho la parte de satisfacer las necesidades nutricionales, como ya lo mencionaba, ayudar a prevenir enfermedades y trastornos gastrointestinales. En el momento que presentemos una gastritis o un reflujo, empezar a cambiar hábitos de alimentación para que estos no se presenten. Tener a la mano siempre los alimentos que nos proporcionen energía, pero que no nos proporcionen calorías de más, calorías vacías, como nosotros le llamamos, y que no nos proporcionen una cantidad excedida de azúcar. Tenemos que aumentar nuestro rendimiento intelectual y también, bueno, pues en el rendimiento laboral debemos de tratar de ser eficaces y tener una excelencia en nuestro trabajo. Un trabajador que se alimenta saludable, realiza actividad física y, bueno, pues de alguna manera siempre tiene acceso a buenos alimentos, va a ser un colaborador eficaz y más feliz. Yo quiero terminar esta parte de nutrición diciéndole solamente algo que se me quedó muy grabado. Las comidas saludables
consumidas en un medio limpio y tranquilo, no deben considerarse un lujo, sino que son fundamentales para el estado de ánimo, la salud, la seguridad y la eficacia de los trabajadores. Por mi parte sería todo. Espero que les haya servido esta información sobre nutrición. Mi nombre es Oscar Jacobo. Síganme en redes sociales como Oscar Jacobo en Facebook y sigan también las redes sociales de MSN. Muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde. Muchísimas gracias, Oscar. Creo que definitivamente esto es una información muy interesante y necesaria que la gente conozca. Les agradecemos que nos hayan estado escuchando, que nos compartan y los esperamos el día de mañana en punto de las 11 de la mañana con más de esta semana de la salud. Gracias por acompañarnos y muchas gracias, Oscar. Muchas gracias.